Muy buenas. Le damos la bienvenida a Suenan Timbres, la palabra que camina, un espacio para palabrear los aconteceres de los pueblos del sur. Vamos a caminar un ratito por algunos de los aconteceres políticos importantes de Colombia, de nuestra América Latina y del mundo. Las elecciones alemanas fueron el hecho político más importante de la última semana. Triunfaron la derecha y la extrema derecha. Y hubo un repunte considerable, importante, de Die Linke, partido de la izquierda. Un resultado electoral desastroso que profundiza la deriva negativa de una Europa donde crecen el discurso guerrerista y el discurso de odio contra los inmigrantes, y existe un claro apoyo institucional y político al genocidio contra Palestina, incluso por parte de Die Linke. En opinión de Patrick Kobel, presidente del Partido Comunista Alemán, el nuevo gobierno, que seguramente será una coalición de la derecha con la socialdemocracia, tan de derechas ella también, profundizará la política de rearme, austeridad social y desmantelamiento de los derechos democráticos. Se van a poner a disposición cientos de miles de millones de euros para pagar nuevas armas, operaciones militares y la continuación de la guerra económica. Los costos de todo esto tendrán que ser sufragados por la inmensa mayoría de la población mediante recortes en los servicios sociales, la educación, la sanidad, la cultura y una mayor desintegración de las infraestructuras públicas. De todas maneras, es positivo registrar la amplia votación de Die Linke, ganadora en Berlín con el voto joven, que refleja el rechazo de la juventud a las políticas de austeridad y recortes sociales y democráticos. Que Die Linke no sea capaz de ligar la guerra y la carrera armamentista con los recortes sociales es algo que podrá jugar en su contra en un futuro en el que se prevé crecerán las movilizaciones callejeras. En la misma línea regresiva que la socialdemocracia alemana, anda el Partido Socialista Obrero Español, oponiéndose a verdaderas políticas sociales y apoyando la guerra y el armamentismo. El presidente Pedro Sánchez ha ofrecido esta semana 1.000 millones de euros a Ucrania para más armamento. Los socialistas españoles deberían sacar conclusiones de la debacle electoral del socialismo alemán, producto de sus equivocadas políticas de recortes y de apoyo a la guerra y al sionismo. Pero pareciera que conscientemente van al camino del despeñadero y con ellos sus socios de gobierno, y le están abriendo de par en par las puertas a la derecha y a la extrema derecha. La ecuación es sencilla. La socialdemocracia, subordinada a Estados Unidos, entra a la guerra, recorta, precariza y causa enfado y desesperanza en la gente. Y la ultraderecha, que también apoya esas nefastas políticas, canaliza electoralmente el enfado social. Aberrante, absolutamente aberrante, miserable y cruel el video de Trump, donde con inteligencia artificial aparecen el mismo Trump y Netanyahu en plan de turismo, promocionando las playas de Palestina como un destino turístico propiedad del señor Trump. Asesinos en serie, psicópatas que se burlan sobre los cadáveres de sus víctimas. Esta semana empezó en Colombia un hecho que parecía imposible que pudiera suceder. El juicio a uno de los políticos más influyentes y poderosos del país. El hombre más
temido, amado y odiado que ha tenido Colombia. El hombre del embrujo autoritario que fuera gobernador de Antioquia, senador de la República y 2 veces presidente, don Álvaro Uribe Vélez. Uribe está imputado de soborno y manipulación de testigos, una historia que tiene de trasfondo el accionar del paramilitarismo en Antioquia, aunque esto no es parte de la acusación. Le contamos la historia en 2 minutos. En el año 2012, el senador Iván Cepeda realizó un debate sobre el paramilitarismo en Antioquia. En medio de su argumentación, presentó los testimonios de 2 testigos que señalaban al expresidente Uribe y a su hermano Santiago Uribe de ser fundadores en Medellín del paramilitar bloque Metro de las Autodefensas. Uribe, entonces, denunció ante la Corte Suprema de Justicia por manipulación de testigos al senador Cepeda. Tras 6 años de investigaciones, la Corte Suprema de Justicia no encontró nada para procesar a Cepeda, pero sí para procesar al mismo Uribe, pues la investigación pedida por Uribe lo llevó a ubicar pruebas de que fue Álvaro Uribe el que manipuló, amenazó y compró testigos para perjudicar a Cepeda a través de sus propios abogados. Álvaro Uribe pasó de acusador a acusado. Durante 7 años, Uribe, junto a sus poderosos abogados, han dilatado el proceso con 1000 mañas y artilugios, buscando el vencimiento de términos, es decir, que fuera al final absuelto, no por ser inocente, sino por vencimiento de términos, vencimiento de tiempos. Finalmente, esta semana, el poderoso señor don Álvaro Uribe ha tenido que sentarse en el banquillo de los acusados. Y sus abogados no tienen argumentos. Siguen buscando dilatar el proceso, posponer audiencias, suspenderlas. Pues en octubre se cierran los tiempos judiciales para este caso. Seguramente Uribe logrará evadir la condena debido a las mañas dilatorias. Pero la historia ya lo ha condenado, a él y a la extrema derecha que lo venera como a un ídolo, como a un dios con pies de barro, manchados de sangre. Avanza en el Congreso de Colombia una ley de extraordinaria importancia para dignificar a víctimas de la guerra sucia y el terrorismo de Estado. Se trata del proyecto de ley en homenaje a las víctimas del genocidio perpetrado contra la Unión Patriótica. El proyecto establece que el día 11 de octubre de cada año será el Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas del Genocidio contra la Unión Patriótica. Recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por este genocidio y le ordenó, entre otras medidas reparativas y de indemnización, reconocer el 11 de octubre como día conmemorativo para dignificar a las víctimas y sus familias, recuperar la memoria histórica, reflexionar sobre la democracia y la no repetición de este tipo de hechos, exaltar la pluralidad del pensamiento político. Un proceso donde las víctimas tendrán plena participación en el diseño y ejecución de las actividades conmemorativas y de reparación. Este proyecto de ley es un ejemplo para el mundo en la lucha contra la impunidad y el olvido frente a los crímenes de las dictaduras y de regímenes represivos y sanguinarios. Se realizó en el municipio de Chicoral un extraordinario encuentro campesino, indígena y popular con el gobierno y con parlamentarios progresistas para afianzar el camino hacia la reforma agraria como una de las grandes transformaciones que necesita Colombia para avanzar hacia la paz y la eliminación de las inequidades sociales.
Este breve fragmento de las palabras del presidente Gustavo Petro sintetiza la trascendencia de este evento realmente histórico. Presidente Petro, a desalambrar. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Y por eso estamos aquí, en Chicoral, porque en este sitio enterraron la reforma agraria un 9 de enero de 1972. El campesinado sin tierra, los usuarios de la reforma agraria a nivel nacional demandaban tierra para el que trabaja. Y Misael Pastrana Borrero no escuchó. Hay por ahí un escritor, no recuerdo el nombre, que escribió un libro hace un tiempo que dicen ¿en qué momento se jodió Colombia? Y yo haciéndome esa pregunta, yo pienso que ahí se jodió Colombia. Venimos como pueblo a exorcizar este sitio de energías malignas que nos condujeron a la mayor desigualdad social del mundo. ¿Y dónde está entonces la desigualdad? Porque resolviéndola entonces construiríamos la paz de Colombia. Pues entonces yo digo aquí en Chicoral, donde empezó a Colombia a joderse, que la desigualdad está en la tierra. No hay dueño real de la tierra. La tierra es un bien común, como el agua, como el aire. Suenen los tambores, que se acabe el malestar. Suenen los tambores, que se acabe el malestar. En el pacto de Chicoral. Eso tiene que cambiar. En el pacto de Chicoral. Eso tiene que cambiar. Petro, Petro. La codicia es el enemigo de la vida y los grandes codiciosos deben retroceder en el planeta y en nuestro país para que la vida sea y nunca sea, como dijera Carlos Pizarro, cortada en primavera. ¡Que viva Colombia, potencia mundial de la vida! ¡Que viva la gran movilización nacional campesina! ¡Que viva la gran movilización nacional popular! ¡Por la vida, la justicia y la democracia! A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.